Todo comenzó una tarde cuando el profesor Girafales llegó a la vecindad para visitar a doña Florinda. Sin embargo, el profesor Girafales no llevaba su ramo de flores acostumbrado, sino que cargaba un saco de lona muy pesado y que goteaba un líquido espeso de color oscuro. El chavo, que estaba metido dentro de su barril de madera maciza en el primer patio, vio cómo el profesor Girafales arrastraba el saco con mucha dificultad y respiraba de forma muy agitada. El chavo salió de su barril y le preguntó al profesor Girafales que qué llevaba en ese saco tan grande, ya que olía muy mal. El profesor Girafales se volteó rápidamente, lo miró con los ojos muy abiertos y le dijo al chavo que no fuera metiche y que se metiera inmediatamente a su barril si no quería recibir un severo castigo en la escuela. El chavo se asustó por la actitud tan violenta del maestro y se metió de nuevo a su barril sin decir nada más. Pasaron las horas y doña Florinda salió de su departamento número 14 para buscar al profesor Girafales, ya que se le hacía muy raro que él no hubiera entrado a tomar su taza de café. Doña Florinda caminó por el primer patio y vio que la puerta del departamento 71, donde vive doña Clotilde, estaba entreabierta. Al percatarse de la situación, doña Florinda se asomó con cuidado y pudo ver una escena totalmente mórbida dentro de la vivienda. El profesor Girafales tenía a doña Clotilde amarrada a una silla de madera. El profesor Girafales le explicaba a doña Clotilde que su esposa había muerto hacía muchos años en un accidente horrible, y que él se había vuelto completamente loco de dolor. El profesor Girafales le aseguró a doña Clotilde que había descubierto un ritual antiguo para resucitar a los muertos, pero que para lograrlo necesitaba partes de cuerpos de diferentes personas vivas para reconstruir el cadáver de su difunta esposa, el cual tenía guardado en el saco de lona. Doña Clotilde gritaba desesperada y le pedía al profesor Girafales que la soltara, pero el profesor Girafales agarró un cuchillo de cocina muy grande y comenzó a cortarle los dedos de la mano izquierda uno por uno. La sangre de doña Clotilde salpicaba por todas las paredes blancas del departamento 71 mientras ella lloraba de dolor. El profesor Girafales guardaba cada dedo amputado dentro de un frasco de vidrio con alcohol. Doña Florinda, al ver este acto demencial, soltó un grito de pánico que alertó al profesor Girafales. El maestro volteó la cabeza de inmediato, soltó a doña Clotilde y corrió hacia la puerta con el cuchillo ensangrentado en la mano. Doña Florinda corrió desesperada hacia su departamento número 14 para protegerse. Doña Florinda entró a su casa y le puso seguro a la puerta trasera y delantera. Su hijo Kiko estaba sentado en la mesa comiendo un pan y al ver a su mamá tan alterada, le preguntó qué era lo que estaba pasando afuera. Doña Florinda le dijo a Kiko que el profesor Girafales se había vuelto completamente loco y que acababa de mutilar a la bruja del 71 en su propia casa. Kiko no podía creer lo que escuchaba y se puso a llorar del miedo. En ese momento, la puerta del departamento 14 comenzó a recibir golpes extremadamente fuertes. El profesor Girafales estaba usando toda su fuerza física para derribar la madera de la entrada. El profesor Girafales gritaba desde afuera que necesitaba la cabeza de doña Florinda porque sus facciones faciales eran perfectas para colocárselas al cuerpo reconstruido de su esposa muerta. Mientras tanto, en el departamento 72, don Ramón y la Chilindrina escucharon los gritos desesperados y los golpes que provenían de la casa de doña Florinda. Don Ramón salió al primer patio para ver qué pasaba y se encontró con el chavo, quien temblaba de pánico dentro de su barril. Don Ramón le preguntó al chavo si sabía qué eran esos ruidos tan horribles. El chavo le dijo a don Ramón que el profesor Girafales traía un saco con un muerto y que había entrado a la casa de la bruja del 71 con un cuchillo. Don Ramón no lo pensó dos veces y corrió hacia el departamento 71 para investigar. Al entrar, don Ramón vio que el perro Satanás estaba ladrando sin parar al lado del cuerpo de doña Clotilde, quien se había desangrado por completo debido a las amputaciones en sus manos y ya no tenía signos vitales. Don Ramón se llenó de pavor al ver el cadáver de su vecina y corrió de regreso al patio. En ese momento, las escaleras que subían al departamento 23 comenzaron a crujir. Jaimito el cartero bajaba lentamente con su bolso de cartero al hombro. Jaimito vio a don Ramón corriendo y le preguntó que por qué había tanto escándalo en la vecindad, ya que él quería evitar la fatiga y dormir una siesta. Don Ramón le gritó a Jaimito que el profesor Girafales era un asesino y que acababa de matar a doña Clotilde. Jaimito el cartero se quedó completamente pasmado del susto y su bicicleta, que estaba apoyada en la pared del primer patio, se cayó al suelo haciendo un gran ruido metálico. Este ruido distrajo al profesor Girafales, quien dejó de golpear la puerta de doña Florinda y se volteó para mirar a don Ramón y a Jaimito el cartero.
El profesor Girafales tenía la ropa completamente manchada de la sangre de doña Clotilde y sus ojos reflejaban una demencia absoluta. El profesor Girafales corrió a toda velocidad hacia Jaimito el cartero. Jaimito, debido a su constante cansancio y letargo físico, no pudo reaccionar a tiempo para correr. El profesor Girafales lo alcanzó rápidamente al pie de las escaleras, lo agarró del cuello con su mano izquierda y con la derecha le clavó el cuchillo repetidas veces en el estómago. Se podía ver cómo Jaimito el cartero estaba totalmente lleno de pavor mientras la sangre le brotaba de la boca y de las heridas de su abdomen. El profesor Girafales tiró el cuerpo sin vida de Jaimito al suelo y comenzó a cortarle las piernas con el cuchillo para usarlas en su macabro experimento de resurrección. Don Ramón vio esta escena tan espantosa y supo que no podía enfrentarse al profesor Girafales él solo. Don Ramón corrió de regreso al departamento 72, agarró a la Chilindrina del brazo y le dijo que tenían que esconderse inmediatamente porque el profesor Girafales los iba a matar a todos para quitarles los brazos y las piernas. Mediante iban pasando los minutos, el profesor Girafales terminó de cortar las extremidades de Jaimito el cartero y las metió dentro de su gran saco de lona junto con los restos de doña Clotilde. El ambiente de la vecindad se puso muy pesado y un silencio sepulcral dominó el primer patio, interrumpido únicamente por los sollozos de Kiko y la Chilindrina desde el interior de sus departamentos. El profesor Girafales se paró en medio del patio, levantó el cuchillo lleno de sangre fresca y gritó que nadie iba a salir vivo de la vecindad hasta que él tuviera todas las partes necesarias para traer a la vida a su amada esposa. Pasaron las horas y el cielo comenzó a oscurecerse, haciendo que el ambiente dentro de la vecindad se pusiera muy pesado. El profesor Girafales caminaba despacio por el primer patio, arrastrando el pesado saco con restos de doña Clotilde y Jaimito el cartero. En ese momento, se escuchó el claxon de un auto afuera de la vecindad. El señor Barriga y su hijo Ñoño acababan de llegar para cobrar la renta de los departamentos. El señor Barriga entró al primer patio con su maletín de cuero y lentes redondos, mientras Ñoño lo seguía comiendo una torta. El señor Barriga se tropezó con la bicicleta de Jaimito y vio los charcos de sangre y los cuerpos tirados. El señor Barriga soltó su maletín asustado. Ñoño comenzó a gritar de desesperación y le dijo a su papá que debían huir. El profesor Girafales, al escuchar los gritos de Ñoño, corrió rápidamente hacia ellos blandiendo el cuchillo de cocina lleno de sangre seca. El señor Barriga intentó proteger a su hijo, pero el profesor Girafales le clavó el cuchillo directamente en el cuello. El señor Barriga cayó al suelo ahogándose con su propia sangre mientras Ñoño corría despavorido hacia el segundo patio para salvar su vida. Don Ramón, al escuchar los nuevos gritos desde el departamento número 72, decidió que ya no podían seguir escondidos. Don Ramón salió al patio armado con un tubo de metal de la lavandería y le gritó a doña Florinda, quien seguía encerrada en el departamento 14, que tenían que unirse para acabar con el profesor Girafales. Doña Florinda vio por la ventana que el señor Barriga yacía muerto en el suelo, entendió el peligro y abrió la puerta. Doña Florinda salió sosteniendo una plancha de hierro muy pesada, mientras Kiko la seguía temblando por todo el cuerpo. El chavo también salió de su barril empuñando un palo de escoba que encontró tirado. Todos se dirigieron rápidamente hacia el segundo patio, siguiendo el rastro de sangre que Ñoño había dejado al rulo del maestro loco. Al llegar a la zona de la fuente, vieron una escena totalmente mórbida. El profesor Girafales ya había alcanzado a Ñoño al lado de la fuente de agua y le había cortado el pecho de un tajo con el cuchillo para sacarle el corazón. El profesor Girafales murmuraba que ese corazón era lo que necesitaba para resucitar a su difunta esposa. Al ver esto, Kiko se asustó tanto que tropezó con el borde de la fuente, haciendo un ruido fuerte que llamó la atención del profesor Girafales. El profesor Girafales corrió directamente hacia Kiko para atacarlo con el cuchillo. Doña Florinda, llena de desesperación por salvar a su hijo, corrió hacia el profesor Girafales y le dio un golpe muy fuerte en la cabeza con la plancha de hierro. El golpe hizo que el profesor Girafales se tambaleara, pero no se detuvo. El profesor Girafales se dio la vuelta rápidamente y le enterró el cuchillo a doña Florinda en el pecho. Doña Florinda cayó sin vida sobre el suelo del segundo patio. Kiko vio morir a su mamá y corrió gritando hacia el lúgubre tercer patio de la vecindad. Don Ramón y el chavo aprovecharon que el profesor Girafales estaba distraído con doña Florinda para atacarlo por la espalda. Don Ramón le dio un golpe muy fuerte en las piernas con el tubo de metal, lo que hizo que el profesor Girafales cayera de rodillas. El chavo le picó los ojos al profesor Girafales con la punta de su palo de escoba. El profesor Girafales gritaba de dolor tirando cuchillazos al aire.
Don Ramón le dijo al chavo que tenían que correr hacia el tercer patio porque ahí era más oscuro para esconderse. Ambos corrieron deprisa, dejando atrás el segundo patio lleno de cadáveres. Al llegar al lúgubre tercer patio, donde se encontraba la casa número 8 del chavo, se encontraron con Kiko y la Chilindrina, quien se había escapado del departamento 72 para buscar a su papá. Los cuatro se metieron al departamento del chavo, que era muy frío y oscuro. Don Ramón cerró la puerta de madera con un pesado candado de hierro. Pasaron pocos minutos cuando el profesor Girafales llegó al tercer patio arrastrándose y sangrando de la cabeza. El profesor Girafales comenzó a golpear la puerta con el hombro, exigiéndoles que salieran para terminar el ritual. Don Ramón se dio cuenta de que la puerta no iba a resistir mucho. Don Ramón le dijo al chavo y a Kiko que debían salir por la pequeña ventana trasera del departamento para buscar ayuda en la calle. El chavo y Kiko treparon por la ventana rápidamente. Sin embargo, en ese momento, la puerta se rompió debido a la fuerza del profesor Girafales. El maestro loco entró y agarró a la Chilindrina de la pierna para arrastrarla hacia el suelo. Don Ramón, al ver que su hija estaba en peligro, se abalanzó sobre el profesor Girafales y comenzó a golpearlo con los puños, permitiendo que la Chilindrina se soltara y pudiera escapar por la ventana junto con los demás niños. La Chilindrina, el chavo y Kiko corrieron por el callejón oscuro y llegaron a la avenida principal, donde encontraron a una patrulla de la policía. Al regresar a la vecindad con los oficiales armados, entraron al tercer patio. Al percatarse de la situación, los policías encendieron sus linternas y encontraron al profesor Girafales sentado en el suelo del depto 8. El profesor Girafales estaba completamente lleno de sangre, abrazando el cadáver de Don Ramón junto con el saco de lona que contenía los restos de su esposa muerta y de los demás vecinos. El profesor Girafales ya no se resistió y fue arrestado por los policías, quienes se lo llevaron esposado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. El chavo, Kiko y la Chilindrina sobrevivieron a la masacre, pero se quedaron huérfanos, solos y traumatizados, contemplando cómo la vecindad quedaba clausurada para siempre como un cementerio.